Saludos amigos, es un honor para nosotros en el canal Costa Rica Siglo XXI el tenerte invitado el día de hoy al 41º presidente de la República de Costa Rica para el periodo 1990 a 1994. Me refiero a don Rafael Ángel Calderón Fournier. Don Rafael Ángel Calderón fue el líder de la oposición desde el Partido Unidad Social Cristiana, el PUSC, por casi una década, desde los años 1982 hasta 1990 aproximadamente. También fue el canciller de Costa Rica desde 1978 hasta 1980. Fue diputado por la provincia de San José entre los años 1974 a 1978. Al día de hoy es el líder del Partido Republicano Social Cristiano. Buenos días, don Rafael Ángel. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Don Esteban, muy buenos días. Aquí muy contento para que podamos conversar frente a todas las personas que nos hacen el honor de escucharnos. Muchas gracias, don Rafael Ángel. En Costa Rica hoy se vive el shock productivo, fiscal y social más grave desde los años 80. ¿Piensa usted que la propensión de nuestro país a precipitarse en el corto plazo a una mayor crisis o que ésta se pueda evitar depende de factores ajenos a nuestra sociedad costarricense? No, bueno, esperemos que no tengamos otra pandemia como la que hemos tenido. Si no existiera un factor como estos, realmente cualquier solución que se plantee puede perfectamente plantearse aquí, en Costa Rica, y podemos los costarricenses salir avantes, como hemos salido en otros momentos cuando ha habido crisis fiscal. Yo, por ejemplo, heredé una crisis fiscal terrible, un déficit fiscal de el 8% del Producto Interno Bruto, el equivalente al 8%, algo como lo de hoy, pero claro, sin pandemia. Es que aquí el gran problema que teníamos, a mi juicio, es que se logró hacer un buen ajuste fiscal, se aprobó el plan fiscal, pero el gobierno no ajustó el gasto, siguió gastando alegremente. Entonces llegamos a diciembre del 2019 habiendo aprobado el plan fiscal, pero con un déficit igual al 2018 sin plan fiscal. Y en esa situación, donde estábamos con un déficit muy alto, con un alto desempleo, se viene la pandemia. Y la pandemia, por supuesto, agravó todas las circunstancias. ¿A qué atribuye usted las fuertes tensiones e incertidumbres sociales y políticas que hemos venido experimentando en el país en tiempos recientes, aparte, por supuesto, del efecto de la pandemia? Bueno, esto es lo que yo le he manifestado, o sea, ha habido un abuso en el gasto, ha habido una falta de manejo político en los dos últimos gobiernos que nos ha llevado a la situación que hoy en día estamos viviendo. Es decir, creo además que el futuro no se ve muy halagüeño y eso también crea incertidumbre, ¿no?, en la gente. No se sabe quién va a ganar las elecciones. Pareciera que gane quien gane, no irá a tener más de 10, 12 diputados en la Asamblea Legislativa y enfrente podría llegar a tener hasta 12, 14 fracciones parlamentarias, lo cual va a ser sumamente difícil la gobernabilidad para quien gane las elecciones, sea quien sea, para los próximos 4 años. Perfecto. Entonces, le entiendo, don Rafael Ángel, que más que todo es un problema, o me parece como que le entiendo que la raíz es económica. Bueno, está lo del multipartidismo. El problema económico, ¿qué es lo que ha pasado? La grave crisis económica nos está llevando a una grave crisis social. Una grave crisis económica nos lleva a mayor desempleo y, por lo tanto, a una crisis social muy fuerte como la que se está viviendo hoy en día. Nunca hemos tenido estos niveles de desempleo y, por supuesto, es algo sumamente preocupante porque esto produce más pobreza y por supuesto, desánimo en la población. ¿Ve usted, digamos, algún tipo de crisis de liderazgos reciente comparándola con los liderazgos, digamos, del siglo XX? ¿Verdad? Por supuesto, su padre
los líderes que teníamos antes, no ve digamos, una merma, una mengua en el factor de liderazgos en los partidos políticos? Desde luego que ha habido una mengua, sin duda, y Dios quiera que surjan líderes de las nuevas generaciones que nos logren guiar y sacar adelante con éxito, ¿no? El diputado Dragos Dolanescu, valenciano, que fue elegido por la provincia de Alajuela para el periodo 2018-2022, el periodo vigente, fue electo por el Partido Republicano Social Cristiano. Sin embargo, usted sabe, por supuesto, que a mediados del año pasado él se declaró independiente. ¿Piensa usted, don Rafael Ángel, que deba reformarse esta costumbre de algunos diputados de independizarse del partido, ideas que los llevó al cargo gracias al voto de los electores? Bueno, podría ser. En España existen algunas normas que quien se separe de su partido por el que fue electo se le anula su credencial y entra el siguiente, por ejemplo. Es doloroso, desde luego, ver que no haya la lealtad al electorado que lo eligió y la lealtad al grupo que lo postuló. Pero bueno, ocurre constantemente en Costa Rica. Cuando éramos un bipartidismo muy fuerte, costaba ver estas circunstancias, porque también el hecho de ser un partido muy grande con las opciones reales todas para ganar unas elecciones, eso unía también a las fracciones parlamentarias y era mucho más fácil la conducción de una fracción parlamentaria hacia los postulados y los principios del partido respectivo. Vivimos en un mundo, don Rafael Ángel, con una pérdida de fe aparente hacia las doctrinas religiosas, cada vez más globalizado, más escéptico también de la idea de repúblicas debido a la misma globalización. También se muestra un aumento del armamentismo, cifras recientes del Banco Mundial arroja que esto viene creciendo. Y la pregunta para usted, don Rafael Ángel, ¿cómo se acopla el republicanismo o el socialcristianismo hoy día a este vertiginoso, digamos, escenario que tenemos o el que estamos viviendo actualmente? Bueno, nosotros que somos un auténtico partido social cristiano, mantenemos vivos nuestros principios, no los hemos variado. Lo que puede variar es la aplicación en un programa de gobierno dependiendo las circunstancias que un país vive. Por ejemplo, nosotros estamos permanentemente en estudio de la realidad nacional. Cuando se hizo el programa de gobierno hace 4 años, que yo tuve la oportunidad de participar muy activamente con don Marvin Herrera, que fue el coordinador del programa, trabajamos con 22 grupos de estudio sobre la realidad nacional en diversos temas. Hicimos un planteamiento que se lo hicimos llegar al candidato presidencial para que éste revisara y diera, por supuesto, la última palabra, porque era su programa. Hoy en día ese programa todavía sigue vigente y el candidato presidencial lo ha revisado, lo ha trabajado y ha corregido algunas cosas para ponerlas acorde con los 4 años siguientes, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Pero los principios son inalterables. Los principios social cristianos son los mismos que hace 80 años mi padre aplicó para llevar adelante la gran reforma social de este país. Don Rafael Ángel, pero se acoplan esa idea cristiana, esos principios cristianos a un mundo casi más secular hoy día, más creyente de la tecnología, más... Es que el pensamiento social cristiano no es un pensamiento religioso, es un pensamiento político, es una ideología política. Y los principios siguen vigentes. Mire, toda la obra de mi padre, que se inició hace 81 años, está vigente. Vigente como nunca la Caja Costarricense del Seguro Social, vigente nuestro Código de Trabajo, vigente la Universidad de Costa Rica, cada día más fuerte y nombrada entre las mejores de América Latina, sin duda.
vigente los programas de vivienda popular que inició él y que fuimos mejorando muchos gobiernos posteriores hasta llegar a la creación del Banco de la Vivienda y el bono gratuito de la vivienda, que le ha dado casa ya casi a 400,000 familias costarricenses. Pero todo arranca precisamente en los principios cristianos de justicia social que mi padre impulsó desde la década de los 40. Así es que están más vivos que nunca. A pesar del fuego cruzado que mantuvieron Rodolfo Hernández y los diputados del Partido Unidad Social Cristiana hace un tiempo, ¿anhela usted, don Rafael Ángel, una reunificación entre el partido que usted lidera y el partido con el que usted llegó a la presidencia de Costa Rica, el PUS? Pues mire, es que el partido que yo llegué, recuerde usted lo siguiente, un poco la historia del Partido Unidad Social Cristiana. ¿Quién lo forma? Lo forma el Partido Republicano. Es decir, el Partido Republicano, junto con otras fuerzas no calderonistas de la oposición en aquel tiempo a Liberación Nacional, Partido Renovación Democrática, Partido Unión Popular, Partido Demócrata Cristiano, formamos una coalición que se llamó Unidad. Posteriormente, esa coalición se fusionó en un partido que se llamó Unidad Social Cristiana, pero la columna vertebral de ese partido era el Partido Republicano, que fue el que lo formó. Cuando la gente que se apoderó de la unidad nos echó a los calderonistas del partido, porque eso fue lo que ocurrió, nos echaron a los calderonistas, y entonces cambiaron muchísimo. La unidad de hoy en día no es ni la sombra de lo que fue conmigo. Es decir, hoy en día es un partido que se preocupa más por cacicazgos provinciales para tratar de elegir unos diputados sin tener una visión nacional de la problemática de Costa Rica. Entonces es muy difícil poder trabajar con ellos. Sin duda, uno lo que quisiera es que la base, fundamentalmente la base calderonista, tuviera claro que su casa ha sido siempre el Partido Republicano y no lo que existe hoy con el nombre de Unidad Social Cristiana, que es muy diferente, pero muy diferente a lo que hubo en el pasado, cuando el Partido Republicano fue la base, la columna vertebral de lo que fue la Unidad Social Cristiana. Refiriéndonos a la democracia en el mundo o en la región, hemos estado viendo que perdió terreno en Centroamérica durante los últimos 5 años. Hoy se muestra una mayor presencia de señales de autoritarismo en 4 de 6 de los países del área. Y también Nicaragua, ¿verdad?, que se consolidó como un régimen autoritario durante los 14 años del segundo mandato, con el presidente Nayib Bukele de El Salvador, que se unió a Guatemala y Honduras como régimen híbrido y muestra claras señales de concentración de poder. Don Rafael Ángel, ¿ve usted posible el asomo de un autoritarismo por acá en esta tierra, Costa Rica? ¿Es eso algo que nos pueda llenar de preocupación, peligro? Pues mire, nada es descartable, ¿verdad? Yo lo que espero es que dentro del sistema democrático que nosotros sentimos los costarricenses como parte de nuestra vida, como parte de nuestro ser. Aquí la libertad y la democracia son parte de nuestro ser. Esperemos que no caigamos nunca en estos autoritarismos ni en estos extremismos que nos harían un daño terrible, es decir, a nuestra vida. Pero tenemos que buscar las soluciones y darle solución a nuestro pueblo dentro del régimen democrático. Y esa es la gran tarea que tienen los gobernantes, especialmente el próximo gobernante y su equipo de gobierno. Yo me crié con el bipartidismo porque eso me tocó en mi juventud y me acuerdo que se vivía una fiesta política, la verdad es esa, muy agradable y se sentía muy la democracia, digamos, a flor de piel. La pregunta, don Rafael Ángel, en esto mismo que estamos hablando es,
desde esas épocas, esos años 80, 90 para acá hoy día, ¿no siente usted una diferencia, digamos, como que nos hemos ido más hacia esos populismos? ¿O siente usted que sigue siendo la misma democracia, solo que con más partidos? No, no, yo creo que ha habido cambios, de eso no hay ninguna duda. Yo creo que el haber acabado con el bipartidismo ha sido terrible para el país, porque no estamos hablando de un bipartidismo de los 80 y los 90, vayamos más atrás, desde los 50, 60, 70. ¿Qué es lo que pasaba antes, como usted decía? Aparte de esa fiesta tan extraordinaria que por desgracia la hemos perdido. A mí me encantaba ver las banderas de los partidos en las casas, y cuando usted de pronto se encontraba dos banderas diferentes en una misma casa, y usted decía, bueno, se respetan, el marido es de un lado, la esposa de otro, y se respetan y tienen, como debe ser, cada uno elige lo que le parezca y respeto absoluto para todos. Pero además había más gobernabilidad. Mire, cuando yo goberné, había 30 diputados que apoyaban mi gobierno, 30 directamente. Elegimos 29 y uno más se nos unió en el camino. Y enfrente había una sola fracción grande de 25 diputados, con la que dialogamos permanentemente, con la que nos pusimos de acuerdo en los grandes temas nacionales y donde sacamos la tarea, donde al final de mi gobierno llegamos al crecimiento económico más grande que hemos tenido en 45, 50 años y al nivel de pobreza más bajo de la historia. Pero logramos hacer las cosas dentro del bipartidismo. Y claro, había mucho más gobernabilidad. Ahora, como le digo, ¿qué es lo que nos ha pasado? Es decir, la atomización que va a haber en la próxima Asamblea Legislativa va a tener que hacer grandes esfuerzos quien gane las elecciones para poder llegar a los acuerdos que el país está necesitando. Perfecto, don Rafael Ángel. Hablando de estos acuerdos o de esta gobernabilidad, ¿es suficiente la burocracia actual para hacer frente a la velocidad de deterioro del país debido a la pandemia o ciertos problemas de desaceleración de la economía que mostraba ya el Banco Central para el año 2019 aproximadamente, para estos años también? Sin pandemia y ahora con pandemia mucho más complicada la cosa. ¿Ve usted esa burocracia? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ve enfrentando todos estos retos? Es que el que tiene que guiar, obviamente, es la clase política. O sea, es quien está en zapote, y el equipo de gobierno que llegue a conformar el próximo presidente es quien tiene que guiar al país y guiar, obviamente, a la burocracia que tenemos. ¿Que tenemos problemas? Bueno, yo creo que se está planteando una ley de empleo público sumamente interesante para tratar de ponerle un alto a futuro a los excesos de privilegios. Yo di una frase en mi gobierno cuando estuve luchando y donde eliminamos una cantidad inmensa de exoneraciones, que dije, o acabamos con los privilegios o los privilegios acaban con nosotros. Y así estamos hoy en día. O damos la lucha para acabar con privilegios o los privilegios van a terminar acabando con nosotros. Referente al mundo, don Rafael Ángel, nos parece muy preocupante el caso del grupo yihadista. Hemos estado viendo cómo han sumido a cerca de 4 millones de personas en una urgencia de asistencia humanitaria en Camerún y en Mozambique. Don Rafael Ángel, esta crisis de asistencia humanitaria generada por el grupo yihadista, ¿qué opinión le merece? Bueno, mire, es que tenemos una seria crisis en un sinnúmero de países, no toda generada por el grupo yihadista. Fíjese usted, también tenemos las situaciones que vive gran parte del África. Es decir, no solamente lo que se está planteando en Mozambique, la situación de hambre
es terrible en un sinnúmero de lugares, ¿verdad? Usted puede ver lo de Etiopía, lo de Somalia, un sinnúmero de sitios que sin duda yo creo que la comunidad internacional y especialmente los Estados Unidos, la Unión Europea, los países ricos, tienen una mayor responsabilidad. Todos la tenemos en el mundo, pero mayor responsabilidad los países ricos que podrían ayudar mucho mejor. Por ejemplo, a nosotros, cuando queríamos crecer, cuando empezamos a lograr el cambio de nuestro esquema económico para ir a diversificar nuestras exportaciones, ¿cómo fue que más nos ayudaron el mundo desarrollado, a mi juicio? Dándonos la oportunidad de comercio, dándonos la oportunidad de exportación, abriéndonos sus puertas con tratados de libre comercio que nos permitieron hoy en día exportar muchísimo más a los Estados Unidos, a la Unión Europea, a los países ricos. Y hoy en día la diversificación de exportaciones de nuestro país es extraordinaria. Mientras que antes de todo este proceso que me tocó a mí vivir muy intensamente y contribuir mucho a él, 8 años como líder de la oposición y 4 años como jefe de gobierno, ya y logramos insertar la economía de Costa Rica en la economía mundial. Y esa fue la mayor ayuda. No es que nos den limosnas, no, que nos abran la oportunidad y nos den la oportunidad de levantarnos nosotros mismos, de producir y de poder salir avantes, ¿no? Entonces, yo creo que los países ricos tienen que volver a ver más la situación que se está viviendo de miseria. Vean lo mismo de Afganistán hoy en día. Qué terrible. Es decir, qué terrible lo que estamos viendo en las noticias. Y claro, como lo vemos tan lejos, creemos que eso no es con nosotros. Y hay una solidaridad humana que tiene que estar por encima de todo. También en el caso de Venezuela, ¿verdad? Que no es secreto, todo el petróleo que ellos poseen, la riqueza que ellos tienen, también cómo vivían antes de este gobierno que tienen totalitario. Estuve leyendo que en una misión de determinación de los hechos creada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se determinó que habían cometido bastantes abusos, ¿verdad? Inclusive leí en Human Rights Watch que decía que hasta había alcanzado el nivel de crímenes contra la humanidad. Le quiero leer un fragmento donde dice: el gobierno de Nicolás Maduro y sus fuerzas de seguridad son responsables de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas por periodos breves, han encarcelado opositores, juzgados civiles en tribunales militares, torturado a detenidos y reprimido a manifestantes. Se han valido del estado de excepción impuesto en respuesta al COVID como pretexto para arremeter contra opositores e incrementar su control sobre la población. Don Rafael Ángel, mi pregunta es, ¿cómo se podría ayudar efectivamente al pueblo venezolano para que recobre otra vez su país y su libertad? Bueno, mire, evidentemente muchos de los países de América ya desconocimos a Maduro, incluyendo Costa Rica, y más bien reconocimos como el presidente encargado de Venezuela al señor Juan Guaidó. Yo creo que la presión internacional tiene que seguirse dando y es sumamente importante que continuemos con una presión internacional mucho mayor. Ya la Unión Europea también ha tomado cartas en el asunto. Vamos a ver qué va a pasar ahora con lo que vaya a decir el señor Alex Saab, que pareciera que era la persona de confianza de Maduro para manejar sus dineros. A ver si él va a llegar a algún tipo de acuerdo con las autoridades norteamericanas que puedan inclusive desenmascarar aún más al señor Maduro y que todo esto pudiera ayudar para que Venezuela volviera el día de mañana
a un régimen de respeto, a un régimen democrático, y que podamos ver otra vez lo que veíamos antes, ¿no? Las elecciones libres en Venezuela. Muchas gracias, don Rafael Ángel. También siguiendo hablando del mundo, algunos detalles del mundo que queremos desde aquí del canal saber su opinión al respecto. La nueva polarización reciente que muestran los Estados Unidos de América parece que comienza a abarcar todas las dimensiones de las vidas de las personas, o al menos esa es la impresión que podemos percibir o que percibimos algunos por acá. Los resentimientos, la ira parecen aflorar cada día más en ese país, lo que se podría prestar un oportunismo para populismos. Don Rafael Ángel, una reorientación de la política norteamericana que mostrase una imagen al mundo algo confusa, está otorgando campo a grupos de izquierda aquí en Hispanoamérica para que avancen, para que se posicionen. Es que quien ganó las elecciones en Estados Unidos, que es el actual presidente Joe Biden, me parece que es una persona sumamente centrada, una persona de gran experiencia, una persona que más bien a mí me da por lo menos una gran confianza, no solamente como dirigente de su país, sino como, a mi juicio, los Estados Unidos deben ser, que son uno de los líderes del mundo libre, sin la menor duda. Entonces, más bien la preocupación han sido otras fuerzas dentro de los Estados Unidos que han llevado a grandes enfrentamientos entre los propios norteamericanos. Pero desde el punto de vista de gobierno, yo creo que tenemos un gobierno en el cual todos podemos confiar, tanto adentro como afuera de los Estados Unidos. A mí me satisface mucho las posiciones del señor Biden. Sí nota una política clara y no lo ve como que represente ningún tipo de distorsión o que... El señor Biden, no, sinceramente creo que es una persona que nos da tranquilidad, confianza al mundo libre. Perfecto, don Rafael Ángel. Ninguna democracia está a salvo del peligro de caer en procesos de regresión política. El próximo ciclo electoral comenzará a configurarse en medio de la que podría ser la más grave crisis en la historia moderna del país. Usted lo mencionó al principio también. Será un momento clave para salvaguardar la democracia, tica de las tentaciones populistas, de las soluciones fáciles del discurso del autoritarismo que antes estuve mencionando. Don Rafael Ángel, ¿cómo se puede proteger específicamente a Costa Rica, haciendo que la democracia aflore en lugar que retroceda, porque las personas en estas situaciones de crisis buscan la salida fácil, en momentos de desesperación se aferran a lo que les prometa el cielo en la tierra? ¿Cómo proteger al tico, al costarricense, de esas ideas? Bueno, mire, porque usted tiene razón, cualquiera podemos caer en el autoritarismo. Aquí caímos, es decir, en el año después de la Guerra Civil de 1948, hubo barbaridades que se hicieron. Nosotros que fuimos los que perdimos la guerra, fuimos los más sacrificados y hubo asesinatos. Recordemos el Codo del Diablo, por ejemplo, sin juicio, sin sentencia, sin nada. Los traían presos de Limón a San José y se bajaron a medio camino en el tren y los fusilaron, ¿verdad? Ahora que usted hablaba en Venezuela de las atrocidades que se están cometiendo con tribunales militares juzgando civiles, aquí tuvimos los tribunales de sanciones inmediatas que no eran parte del Poder Judicial y que sancionaban a la gente. O sea, no caigamos, Dios guarde caer otra vez en esto. A mí me parece, Esteban, que la mayor responsabilidad, sin duda, claro que la tenemos todos los costarricenses, pero la mayor la va a tener quien gane las elecciones. Esa persona va a tener la gran responsabilidad de enfrentar la crisis y de sacarnos adelante, y ahí sí creo que todos tenemos que ayudar. Y Dios quiera que sea alguien que conozca, que sepa hacia dónde va, para que podamos todos ayudarle y entre todos sacar este país adelante. Es decir, este país merece salir adelante.
Y hay formas de hacerlo y lo podemos hacer nosotros los costarricenses. Y pidámosle a Dios que no venga otra pandemia, que nos vaya a complicar todavía más las circunstancias, ¿no? ¿Cómo ve usted las posibilidades del Partido Republicano Social Cristiano para estas elecciones que siguen? Pues mire, igual que todos. Es decir, esto, ¿qué es lo que ha pasado en las dos elecciones anteriores? En las dos elecciones anteriores, en el mes de diciembre, tanto don Luis Guillermo Solís, que ganó después, y don Carlos Alvarado en las siguientes elecciones, bueno, don Carlos Alvarado estaba de sexto y tenía apenas un apoyo de un 3% en las encuestas en diciembre. Don Luis Guillermo Solís andaba parecido en diciembre del año anterior a las elecciones, a 2 meses de las elecciones. Y el resultado, al final, fueron a segunda ronda y ganaron la elección. Yo creo, Esteban, que ahorita cualquiera puede ir a segunda ronda. Y de los dos que vayan a segunda ronda, ahí desde luego saldrá el presidente de la República. Y bueno, nosotros tenemos esperanza de, ¿por qué no?, poder ser nosotros, porque yo creo que cualquiera puede llegar a la segunda ronda en las circunstancias que estamos viviendo. El 60% de la población dice que no tiene todavía inclinación ni tiene partido, imagínense. Cualquier cosa puede pasar. Y eso es grave, como puede ser alguien bueno, como sería el doctor Hernández, puede llegarnos alguien que nos lleve al despeñadero. Don Rafael Ángel, me acuerdo la tendencia cuando yo estaba muchachillo, en los 90, de que cuando un candidato empezaba a ganar tendencia, empezaba a sacar el porcentaje, se fue hasta el final, así, no cambiaba. Y ya el candidato daba por sentadas las cosas, tanto el que ganaba como el que perdía. Hoy día no sucede eso, hemos visto cómo fluctúa trepidantemente. Y casi que es como tirar dados. A veces uno cree o sospecha o pareciera que va a tal partido. Por ahí una vez soy un candidato de un partido decir en una entrevista internacional que ya él iba a ganar, que tenía todo para ganar y perdió. Entonces, eso se lo atribuimos, me imagino, al internet, a las redes sociales. ¿O a qué se lo atribuye usted, don Rafael Ángel? ¿Por qué ya no está esa adhesión del costarricense de que se adherían una bandera y contra viento y marea votaban por esa bandera? ¿Por qué hoy día pareciera que cambia, que un día va ganando unos, otro día van ganando otros? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ese fue el daño que se hizo para acabar con el bipartidismo, que estamos ahora en esta situación. Terrible. Es decir, pero además que nos lleva a una muy difícil gobernabilidad. Y eso es grave. Yo por eso planteaba en un inicio, pero bueno, no tuve con los partidos más grandes, para que lográramos hacer una coalición de centro humanista, hiciéramos a todos nuestros intereses personales a un lado para pensar solo en los intereses nacionales, haber hecho una gran coalición de centro humanista donde cabíamos la mayoría de los partidos y unámonos todos para enfrentar la crisis que estamos viviendo. Bueno, yo todavía mantengo la esperanza de que esto se pueda hacer en 4 años. ¿Qué opinión le merece la gestión del gobierno presente? Pues lo que le decía, creo que su gran pecado, o sus 2 grandes pecados, es decir, pese a que logró un muy buen plan fiscal necesario para el país, no supo aprovecharlo, porque debía haber recortado gasto y no haber seguido gastando alegremente. Mire, yo sé que es tentador para cualquier gobernante, cualquier gobierno, el poder hacer más obra y más cosas, pero bueno, cuando usted no puede, cuando no tiene los recursos económicos, cuando está en una crisis, no es el momento para hacerlo. Tiene usted que ajustarse. Y bueno, no lo hizo cuando tuvo que haberlo hecho.
vino la pandemia y entonces todavía nos agravó, como le decía antes, mucho más la situación. El otro problema es que creo que le ha faltado mucho manejo político. Y mire, aunque la gente ahora no quiere a los políticos para gobernar, por Dios, esto es como hacer hospitales sin médicos. Por Dios, las decisiones de un gobierno, se lo dice alguien que no aspira ya a nada, ¿no? Más que ayudar en lo que pueda estar en sus manos. Las decisiones de un gobierno en su gran mayoría son decisiones políticas. Uno recurre a los técnicos para escuchar, pero en última instancia es el presidente el que con una decisión política saca adelante al país. Y esto creo que ha faltado, ¿no? Por otro lado, esta ahora me parece con el planteamiento de la necesidad del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo comparto. Me parece que está muy bien la ley de empleo público. Me parece que no debemos, eso sí, pensar en más impuestos, sino más bien en mayor reducción de gasto. Y sí, el acuerdo con el Fondo Monetario nos ayudaría muchísimo a crear confianza en los sectores productivos nacionales e internacionales, que nos permite una mayor inversión en el país, que nos permita aumentar la producción. Yo creo que si no aumentamos nuestro crecimiento, es decir, no podemos combatir eficientemente el desempleo y combatir eficientemente entonces el hambre que hay en muchos hogares costarricenses. Don Rafael Ángel, la digitalización está cambiando profundamente la forma en que funcionan nuestros procesos políticos, que era lo que les mencionaba antes, y en las sociedades de muchas maneras. Por supuesto, no solo en Costa Rica. Aquí es que uno lo nota porque lo tiene enfrente. De hecho, el 49% de expertos encuestados recientemente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, estaba leyendo el mes pasado, en septiembre, sugieren que el uso de la tecnología debilitará la democracia en los próximos años. Entonces, mi pregunta para usted, don Rafael Ángel, de esto que dijeron estos entrevistados por las Naciones Unidas, es cómo armonizar este avance tecnológico que estamos viviendo, inclusive la inteligencia artificial, desde una supervisión democrática en un contexto donde el cambio está siendo impulsado por plataformas como Facebook, Google, Twitter, etcétera. ¿Cómo lograr esa armonía entre ese avance tecnológico, manteniendo esa democracia, partiendo de eso que dijeron estos entrevistados? Yo discrepo de lo que afirma esa encuesta. Realmente, a mí me parece que los avances tecnológicos no pueden, o sea, no veo cómo van a minar la democracia. Por supuesto que ahora en las campañas electorales hay que utilizar las redes sociales y los avances tecnológicos son parte hoy en día importante de la campaña, pero también hay que continuar con la campaña tradicional, que hay muchísimos otros hogares a los cuales hay que llegarles con la campaña tradicional. Son las dos campañas que hay que manejar hoy en día. Yo me considero saber mucho de la campaña tradicional, no así, por supuesto, de todo lo que es el nuevo manejo de redes y todo, que pues, si bien yo traje el Internet a Costa Rica durante mi gobierno, fue en mi gobierno que se trajo el Internet, es decir, la verdad, pues no soy muy ducho en cuanto a las estrategias para el manejo de las redes sociales. Pero para eso hay gente, o sea, si uno fuera gobierno, uno recurriría precisamente a los expertos para que le ayuden a uno a difundir el programa democrático, ¿no? Correcto. Desde ahí, hablando de inteligencia artificial, que me decía el otro día don Miguel Ángel Rodríguez, que él, por ejemplo, buscaba un libro de X autor y de repente empieza a recibir correos, y así nos pasa a todos, acerca de temas referentes, parecidos, asociados a eso, que lo que demuestra, por supuesto, son robots que andan rastreando las preferencias de los consumidores, de las personas. La pregunta ahí, don Rafael Ángel, entonces sería,
pareciera ser un arma doble filo también, o sea, tanto que sirve para ayudarle a las personas como podría direccionarlas a que vean ciertas cosas y no otras. Eso sí es un peligro. Esa parte que usted señala sí es un peligro, no hay duda, ¿verdad? Correcto. Pero además es para influenciar en un proceso democrático. Correcto. Es que eso es lo que le trataba también de subrayarle, que es como un cuchillo que se puede usar para cortar el pan como para hacer algo indebido. Alguna travesura. Sí, alguna travesura. Entonces uno dice, mira, qué bien la inteligencia artificial, pero de ahí uno no sabe cómo se puede estar empleando en contra de las personas ya a nivel político, etcétera. Era un comentario que quería ver su opinión al respecto, nada más. Don Rafael Ángel, para terminar, no quitarle más tiempo, que usted es una persona muy ocupada, le reitero que ha sido un gran honor para nosotros haberlo tenido aquí de invitado en nuestro canal Costa Rica Siglo XXI el día de hoy. Y solamente queremos pedirle algún mensaje final que quiera darle al pueblo de Costa Rica, ahora que estamos de cara en las próximas elecciones en febrero de 2022, y con eso terminaríamos. No, mil gracias. Mire, para mí ha sido un gusto inmenso y le agradezco mucho que se nos ha pasado el tiempo rápidamente. Ha sido muy coloquial realmente su entrevista, lo felicito. Muchas gracias. Enviarle un saludo a quienes nos han hecho el honor de escucharnos y decirles que participen en la campaña electoral, que no dejen de ir a votar, que no dejen que otros decidan lo que pueden decidir ellos directamente. El país vive efectivamente, como señalaba don Esteban, una de las crisis más serias que hemos vivido y tenemos que enfrentarla y salir avante. Y la manera de salir avante es con democracia y con ejercicio de la democracia. Y el ejercicio de la democracia empieza sin duda alguna por el voto de todos nosotros. Muchas gracias, don Rafael Ángel. Gracias a usted, a sus órdenes. Muchas gracias.